Entonces, nosotros tendríamos en el análisis escalar, ¿se acuerdan la definición? Que momento con respecto a un punto era el producto de la fuerza por la distancia, recordando que esa distancia tiene que ser una distancia perpendicular. ¿Okay? El concepto en forma escalar es similar. El momento, fíjense que ahora el subíndice es una letra minúscula, entonces con la letra minúscula identificamos un eje, con la letra mayúscula identificamos un punto. Entonces, el momento con respecto a un eje A cualquiera, que no necesariamente acá el eje va a ser ninguno de los ejes coordenados. Pueden ser X, Y, Z, como puede ser cualquier otro eje que esté pasando, bien sea por un plano o por el espacio. ¿Okay? Es igual entonces también al producto de la magnitud de la fuerza que se está aplicando por la distancia, pero esta distancia es una distancia perpendicular que va de la línea de acción de la fuerza hacia el eje. ¿Okay? Entonces, en forma vectorial, este momento con respecto a un eje va a estar definido con el producto punto. Entonces, R cruz F es el producto punto, perdón, R cruz F es el producto cruz entre estos dos vectores, el vector de posición y el vector fuerza. Ese producto cruz nos da un vector momento con respecto a un punto. Lo que sucede es que ese punto se encuentra en el eje donde yo quiero encontrar el momento. Entonces, para encontrarlo, voy a proyectar ese vector momento sobre el eje. Y cuando nosotros hablamos de proyección, hacemos referencia al producto punto. Entonces, como el producto punto sí es conmutativo, no importa dónde yo ponga el orden, es el producto punto entre dos vectores. El vector unitario del eje, que es donde yo quiero proyectar, y el vector momento con respecto a un punto que está pasando por ese eje. ¿Okay? Cuando nosotros encontramos el vector unitario del eje, ¿okay? Y el producto cruz entre el vector de posición y el vector fuerza es lo que nosotros vimos en los dos temas, bueno, en el tema anterior, y entonces lo definimos por este determinante. Podríamos resolverlo paso a paso, es decir, el determinante nos da un vector, el producto entre dos vectores, producto punto entre dos vectores nos da un escalar. ¿Okay? Y es eso lo que tendríamos nosotros. Entonces, existe una fuerza ubicada en un punto A, ¿okay? Podemos definir una distancia perpendicular a F y lo hacemos en forma escalar, o si no la podemos definir, entonces necesitamos trabajar con un vector de posición R. Y el producto cruz entre el vector R y el vector fuerza nos da un vector momento, que es el que tenemos un momento con respecto al punto O. Ese momento es perpendicular al plano donde se encuentran la fuerza y la distancia. Como lo que nos interesa es el momento con respecto a un eje, ese vector momento se proyecta, ¿ok? Trazamos una línea que llega perpendicular al eje que nos interesa y entonces tendríamos desde el punto O hay una línea vertical porque está pasando por el eje y entonces ese es el momento con respecto al eje A. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando vimos producto punto? Encontrábamos una componente paralela y una componente perpendicular. Digamos que el momento con respecto al eje es la componente paralela del momento, del vector momento. Ok, acá simplemente le está diciendo quiénes son las componentes del vector unitario, las componentes del vector posición y las componentes del vector fuerza. Okay. Ese producto punto llamado triple producto escalar, ¿okay? Porque calculo el producto cruz y luego con el producto cruz calculo el producto punto, se puede resumir en este determinante que tienen acá. ¿Qué es lo que cambió en el determinante? ¿Alguien ve cuál fue el cambio con el determinante que estábamos trabajando anteriormente? Cuando tenemos este determinante que está acá, en la primera fila es IJK. Ese es el momento, con ese determinante calculo el momento con respecto a un punto.
En esta ya no aparece IJK, sino que aparecen las componentes del vector unitario. Recuerden que es el vector unitario del eje donde yo voy a proyectar. Entonces, ya no aparece IJK. Para resolver el determinante, se resuelve de la misma forma como lo hicimos anteriormente. Y es por eso que cuando yo resuelvo determinante no tengo cómo multiplicar por IJK, sino que multiplico por las componentes del vector unitario. Y es por eso que el producto que queda acá, este producto punto, este resultado de este determinante, siempre va a ser un escalar. Ya no es un vector. ¿Okay? Entonces, como es un escalar, me puede dar un valor positivo o negativo que me va a definir el sentido del momento, ¿okay? Del vector momento. Si yo necesito ese momento con respecto a un eje en forma vectorial, la misma fórmula que aplicamos cuando trabajamos con fuerza, un vector es igual a la magnitud de ese vector por el vector unitario que está en su propio eje. Entonces, como ya nosotros proyectamos sobre el eje A, el momento, la magnitud que encontramos con este determinante es el momento con respecto al eje A. Si yo necesito el vector, necesito multiplicar esa magnitud por el vector unitario del eje A. Con respecto al eje OA, en este caso el eje me lo están identificando con 2 letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de dónde a dónde va el eje. El eje va de O a A, quiere decir que nosotros nos conviene trazar una línea acá para poder ver claramente cuál es ese eje. Me dicen que exprese el resultado como un vector cartesiano, es decir, cuando yo calcule el momento de la fuerza con respecto al eje OA, después tengo que calcular cuál es ese vector proyectado en ese eje. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Les voy a mostrar 2 procedimientos. ¿Ok? Que el procedimiento consiste en identificar, la diferencia de los procedimientos es en identificar con cuál vector de oposición les conviene trabajar. ¿Okay? Como vamos a calcular el momento con respecto al eje OA, fíjense que ahora sí coloqué 2 letras en mayúscula, pero coloqué 2 letras en mayúscula, no coloqué una. Si solo coloco una letra en mayúscula, estoy identificando momento con respecto a un punto. Al colocar 2 letras en mayúscula, estoy identificando que me voy a proyectar sobre un segmento una línea que es la línea que va de O hacia A. Por lo tanto, entonces, como yo voy a proyectar sobre el eje OA, yo necesito el vector unitario del eje OA. ¿Y cómo calculo ese vector unitario? ¿Cómo calculo el vector unitario del eje OA? No me digan el valor, solo quiero... ¿Cómo? ¿Con las componentes? Con las componentes, ¿ok? Nada más es para recordarles que todo lo que vimos en la unidad 1 lo necesitan acá, ¿ok? Nuevamente, el vector unitario con las componentes. ¿Las componentes de quién? Del punto O y del punto A. ¿Cómo se va? Como el eje es de O a A, entonces yo voy a necesitar restar las componentes de A menos las componentes de O, ¿ok? Para encontrar un vector de posición y luego encontrar el vector unitario, ¿ok? El vector de posición que yo necesito ahora lo voy a definir de O a B, porque acuérdense que ese vector de posición es la distancia, que como no la puedo definir de manera perpendicular, tengo que calcularla con el vector de posición, pero que va del punto O, donde yo voy a proyectar, hacia el vector fuerza. Y entonces, acá tendríamos nuestro eje, que está en color azul, nuestro vector unitario va de O a A, ¿ok? Y acá tenemos al vector de posición que va de O a B. Cuando ubicamos eso, entonces como identificamos que es momento con respecto a un eje, formamos nuestro determinante y en la primera fila lo que voy a ubicar son las componentes. Ya no aparecen los vectores unitarios y JK. Solamente los valores numéricos positivos o negativos son las componentes del eje, que en este caso es el eje OA. Entonces, estoy identificando las coordenadas del punto A, ¿ok? Tiene 0.3 en X, 0.4 en Y, positivo, ¿ok?
y no tiene componentes z al punto A, entonces sería 0. El vector de posición que va de O a A, entonces serían las coordenadas de A menos las componentes de O, que en este caso son 0 todas, y entonces nos estaría quedando las componentes del vector de posición serían las mismas coordenadas del punto A. ¿Okay? Recordamos que calculamos la magnitud de ese vector de posición y la relación entre estos dos nos va a dar al vector unitario. ¿Okay? No se ve un poco por el cuadrito que tenemos acá de la proyección de la información, pero entonces tendríamos el vector unitario que va de O a, sería el vector de posición entre su magnitud. ¿Okay? Y ya tendríamos el vector unitario del eje. Para B, necesito las coordenadas de B. Voy a calcular. Y entonces, el vector de posición, que como va de O a B, siguen siendo las mismas coordenadas del punto B. Y tenemos entonces al vector de posición que va de O a B. Ya tenemos el vector unitario de O a A, tenemos el vector de posición de O a B, ya teníamos el vector fuerza porque nos los estaban dando como en forma vectorial. Recuerden que si no lo tienen, deben calcularlo, ¿ok? Y entonces vamos a formar este determinante. En la primera fila son las componentes del vector unitario, del eje. Entonces, la componente en X 0.6, la componente en Y 0.8 y la componente en Z no tenía, entonces ubicamos y colocamos 0. En la segunda fila tenemos las componentes de nuestro vector de posición y en la tercera fila las componentes del vector fuerza. Resolvemos el determinante de igual manera como lo resolvimos anteriormente, ¿ok? Entonces, cancelo la primera columna, cancelo la primera fila y me quedaría 0.4 por 150 menos 0.2 por menos 200. Pero ahora, en vez de multiplicar por I, yo voy a multiplicar por la componente que es 0.6. ¿Ok? Luego, recuerden que la siguiente componente, que es en que antes la hacíamos con el elemento J, entonces cancelamos la segunda columna y la primera fila, y entonces sería 0.3 por 150 menos 0.2 por 300. Pero recuerden que ese segundo elemento, que es de la columna que está en el medio, siempre debe llevar un signo negativo. ¿Ok? Y ahora multiplicamos entonces por la componente que sería 0.8. Si resolvemos de igual manera, cancelamos la columna del eje Z, o sea, digamos la tercera columna, ¿ok? Resolvemos nuestro determinante, pero ahora va a multiplicar con la componente que en este caso 0, quiere decir que todo ese término se nos va a cancelar. Resolvemos nuestras operaciones algebraicas y el resultado sería que el momento es de menos 72 newton por metro. Ese momento, como ahora es momento con respecto a un eje, es un valor, es un escalar. Acuérdense que este resulta de un producto punto y el producto punto siempre nos va a dar un escalar. Puede ser positivo o negativo. El hecho de que nos dé negativo lo que indica es que el momento no tiene la misma dirección no tiene el mismo sentido, no tiene el mismo sentido que el vector unitario del eje. Es como si decir, ese momento se va a proyectar, pero ahora en sentido A, O, en lugar de O, A. ¿Queda claro? Es decir, se proyecta en sentido contrario el vector unitario del eje. ¿Puede repetir esa parte, profe, por favor? ¿Ok? Cuando resuelves el momento, como es un momento con respecto a eje, te va a dar un número, te va a dar una escala. Negativo. En este caso, él quedó negativo. Quiere decir que entonces el momento no se proyecta en el sentido del eje que tenemos ahí. Acuérdense que el eje decía que lo moviera, que el eje, ese vector unitario iba a ir de O hacia A. Como el momento me quedó negativo en el eje,
quiere decir que el momento se proyecta con sentido contrario al vector unitario. Quiere decir que el momento va a estar de A hacia O. ¿Queda claro? Sí, profa. Se sigue proyectando en el eje, nada más que con sentido contrario. ¿Ok? Sí, profa, gracias. De nada. El segundo procedimiento es... El procedimiento, digamos, es el mismo. Lo único que varía es con cuál vector de posición quiero trabajar. Yo tengo que proyectar sobre el eje OA. El vector unitario sigue siendo el mismo. Pero yo podría decidir, en vez de ir de O hacia B, trabajar con un vector de posición que sea de A hacia B. ¿Por qué? Porque A y O son dos puntos que tocan al eje. Entonces, yo decido con quién me conviene trabajar, si de O a B o utilizo de A a B. ¿Okay? Si yo trabajo con el vector de posición que va de A a B, fíjense que entonces nada más tengo una componente y es una componente en Z. ¿Ok? Porque entonces si yo trabajo con el vector de posición de A a B, serían las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Quiere decir que con este segundo procedimiento disminuyo las componentes de mi vector de posición. Entonces, cuando yo plantee el determinante, van a haber otras componentes, van a haber más componentes con cero. El vector fuerza es el mismo, sigo trabajando con este determinante, pero entonces en la segunda fila tengo 0 para X y 0 para Y al vector de posición. ¿Qué es lo que hace? Es decir, si ustedes logran identificar con cuál vector de posición les conviene trabajar, lo que hacen es simplificar su procedimiento para calcular el determinante. ¿Por qué? Porque obviamente ahora tengo más 0, entonces en el determinante entonces hay varias operaciones que se van a cancelar. El procedimiento es el mismo en este caso. Cuando yo cancelo la primera columna, me va a quedar 0 por 150 menos 0.2 por menos 200 que multiplica 0.6. ¿Okay? En el siguiente me va a quedar 0 por 150. Entonces ya estos 0 hacen que sea más fácil de resolver el determinante. Y entonces el resultado debe ser el mismo. Si no les da el mismo es porque en uno de los dos vectores de posición, en alguno de los dos procedimientos equivocaron. Entonces, el resultado debe ser el mismo. El momento es menos 72 Newton por metro. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profa. Siempre y cuando esos dos puntos estén pasando por el eje. ¿Ok? Entonces, si el momento es negativo, yo lo podría representar con el signo negativo o podría representarlo con la flecha curva. ¿Okay? Pero nos pedían entonces que calculáramos al vector también, que viéramos el resultado en forma vectorial. Si es en forma vectorial, recuerden que es el producto de la magnitud por el vector. ¿Okay? Pero como el resultado nos dio negativo, ¿okay? Entonces ya sabemos que su vector unitario es sentido contrario, ¿okay? Que el vector momento va a quedar sentido contrario al vector unitario del eje OA. Entonces, por eso es que yo estoy colocando el signo negativo, que es sentido contrario, de tal manera que entonces el vector momento nos estaría quedando con componentes negativas. Si no lo hago así, el vector momento me va a llevar con las componentes, tendríamos que, las componentes me darían positiva como si él siguiera el sentido del vector unitario que habíamos definido. Y ya vimos que no, que él lleva un sentido contrario. ¿Okay? Entonces, este es el eje, este es el vector unitario. ¿Okay? El vector momento, entonces, se estaría proyectando en sentido contrario. ¿Okay? Acá, ¿okay? Es el vector momento que está en el eje OA
pero él se proyecta con un sentido contrario. ¿Okay? Y habíamos dicho que tenía un sentido negativo, por lo tanto, la flecha curva va sentido a las manecillas del reloj. ¿Alguna duda?